Si me ayudan a abrir su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 24. Nada más vamos a leer un versículo, oramos y después nos sentamos, hermanos. 24, capítulo 24 de Proverbios, versículo 16. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Ok, entonces todos a una misma voz lo leemos, el versículo 16. Si ya lo tiene, sígame en la lectura. La palabra de Dios dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Una vez más: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quisiera predicarle en los próximos minutos un mensaje que titulé Después de la caída. Oremos. Jehová Dios, gracias porque usted es bueno con nosotros. Gracias por este clima, gracias porque Dios, usted aún nos ha permitido reunirnos este día. Gracias porque podemos estar cantando, alabando su nombre, y ahora es un tiempo especial en el cual su pueblo se ha reunido, Dios, simplemente para escuchar la voz de usted, no la voz de un hombre, no mis palabras, sino lo que usted quiere de nosotros, Dios. Yo ruego que los próximos minutos usted controle mi lengua, mi pensamiento, mi espíritu, y que sea el Espíritu Santo hablando en este lugar. Doy las gracias y pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Me da gusto verlos, hermanos. Algunos nos vemos, ¿verdad? En algún culto coincidimos. Hay unos que no hemos coincidido en ningún culto, pero sin duda verlo a usted es una bendición. Y quería decirle eso, hermano, porque no a todos los saludo cuando salimos, pero quiero decirles que me da gusto verlos. Y bueno, hermanos, este mensaje Dios lo había puesto en mi corazón hace ya tiempo, y meditando acerca de ello, es un versículo muy conocido. Quizás lo hemos dicho aquí en algún culto, donde, como ahorita, donde memorizamos versículos y lo decimos. Y hay cantos incluso acerca de este versículo. Hay estampas con versículos bíblicos acerca de Proverbios 24:16. La palabra de Dios dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando la palabra de Dios dice justo, se refiere, hermano, al cristiano, al que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Entonces está diciendo la palabra de Dios que 7 veces caerá el Hijo de Dios, caerá el cristiano. Nosotros estamos exentos. Hay algo importante después de la caída. La palabra de Dios dice justo, y la escritura no se queda ahí y no dice ahí derrotado el cristiano. No dice más bien y vuelve a levantarse. Oh, hermano, que si la palabra de Dios no tuviera esta parte, qué triste sería. Qué triste sería leer que cuando usted y yo pecamos delante de Dios, caemos y no nos volvemos a levantar. Qué triste sería que cuando un siervo de Dios cayera, no se pudiera volver a levantar. Qué triste sería que alguno de nuestros familiares, cuando ha caído, se quedara ahí en el piso y no se volviera a levantar. Pero, hermano, esto que le estoy diciendo, esta suposición, muchas veces, tristemente y penosamente, los cristianos anhelamos de otros cristianos. Cuando cae un hermano, cuando cae un joven, cuando se sabe en alguna congregación, y no hablo específicamente de esta congregación, hablo de todas las congregaciones cristianas, cuando se sabe que un joven ha caído en pecado, que un hermano ha caído otra vez en el alcoholismo, que una hermana volvió a usar pantalón, póngale el pecado que usted quiera. Cuando oímos acerca de esto, o somos los primeros en y decir palabras como ya se veía venir, era de esperarse, oh, ese hermanito siempre fue pura apariencia. En lugar
lugar de parece que nuestra suela de nuestros zapatos la ponemos en el cuello de aquel. Y ese hermano quizás tiene los comentarios inoportunos e hirientes, con nuestro rechazo y fariseísmo mantenemos a ese hermano en su caída. Hay predicadores que solo se paran detrás del púlpito a gritarles a las hermanas rameras, a los hermanos pecadores, pero jamás les dan el consejo de Dios. Mire, venir a la iglesia, hermano, es como ir al doctor. Usted va con el doctor le dice, ¿sabes qué? Mira, tienes esto, tienes inflamación en la garganta, tus pulmones necesitan más oxígeno, etcétera. Y no le dice después el doctor, ya puede irse. No, pues usted está espantado y sin solución. No, el doctor le dice el problema y le escribe en la receta, pero usted puede curarse con esto. Es cuando venimos a la iglesia, ese debería ser, hermano, sí, estás mal, has pecado, no lo justificamos, pero mira, aquí está la solución. Quisiera esta tarde, hermanos, darles 5 ejemplos de 5 hombres de Dios, 5 personajes que aparecen en la Biblia que cayeron. Ahora, es cierto, hermanos, que después de la caída hay una consecuencia. No estoy haciendo a un lado la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es un atributo que le pertenece a Dios. Mire, mencionar el Abraham. Vamos a Génesis, la escritura, Génesis capítulo 20. Versículo 1 y 2. Sígame con su vista, yo lo leo, hermano, dice así. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Mire, Abraham fue un mentiroso. La escritura lo dice. Abraham mintió. Este hombre que es llamado el padre de la fe, mintió. Vamos a Génesis capítulo 27, más adelante. Génesis 27, versículos 18 y 19. Sígame con su vista, una vez más lo leo yo. Dice así: entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Jacob, un personaje de la Biblia, fue un engañador, un estafador, un usurpador. Él se la pasó haciendo tranzas toda su vida. Sin embargo, la Biblia dice que en las 12 tribus, su descendencia, y usted conoce el resto de la historia. Entonces, primer personaje, Abraham, un mentiroso, mintió acerca de su esposa, dijo que era su hermana. Tenemos a Jacob, un engañador, un usurpador, pero sin embargo es llamado Israel. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 56 al 58. Una vez más, sígame con su vista, yo doy lectura. Dice la palabra de Dios así: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. El tercer personaje es Pedro. Su caída fue nada más y nada menos que haber negado al Señor. Negó a su Salvador. Sin embargo,
Pedro es llamado apóstol. Segunda de Samuel, capítulo 11. Sígame ahí en su Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 11. Versículos 3 y 4. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 15. Y escribió vecino: un adúltero. Sin embargo, la escritura lo llama que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Lucas capítulo 15, versículos 2 y 3. No, 12 y 13, perdón. Desde el 11. También un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No mucho, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quinto y último personaje, el hijo pródigo. ¿Cuál fue su caída? Renunció a estar con su padre. Sin embargo, la escritura dice que le vistieron como a un rey y le recibieron como un banquete. 5 personajes que experimentaron la caída. Pero si usted ve su final, no es un final triste. Si usted ve su final, no se quedaron ahí en su caída. Ahorita vamos a ver que sí hubo una consecuencia, pero esos 5 personajes, después de su caída, experimentaron la redención. La restauración, perdón. Oh, hermanos, que cuando uno de nosotros cayéramos, que cuando uno de nuestros familiares o hermanos en Cristo cayeran en pecado, le fallaran a Dios, que en lugar nosotros de señalar, que nuestro un sentido de restauración por ese hermano. Porque la escritura dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque no está hablando de inconversos, porque está hablando de los hermanos en la fe, porque somos el mismo cuerpo, porque somos la oveja perdida por la cual el pastor fue a buscar, porque somos aquella persona por la cual Jesús derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario, porque somos importantes para Dios. Por ese mismo sentir, no deberíamos juzgar al hermano y señalarlo y hundirlo más cuando cae o cuando caemos, sino debería haber ese sentido, ese amor hacia con él, hacia con ella, sea restaurado. Mire, hermano, cuando Abraham mintió, vino vergüenza. Después de la caída hay algo malo, y le voy a dar primero la mala noticia. La mala noticia es que sí habrá consecuencias. Si usted y yo le fallamos a Dios, claro que Él nos puede levantar, claro que Él nos puede restaurar, pero habrá consecuencias. Porque es justo. Porque sí es amoroso, sí es misericordioso, pero nuestro Dios es un Dios justo también. Génesis capítulo 20, vamos a estar hojeando la Biblia, hermano, entonces no se duerma. Génesis capítulo 20, versículo 9 y 10. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, lo
has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Oh, hermano, que un inconverso te diga eso. Oye, pero ¿qué se supone que donde vas están en contra de lo que acabas de hacer? Oye, yo no sé mucho de Biblia, pero me parece que en tu libro que cargas bajo tu brazo está prohibido lo que estás haciendo. O creo que los cristianos deben ser los más honrados. ¿Por qué me estás estafando? O creo que los cristianos no responden con agresividad, actuando, saliendo converso. Hermano, claro que vendrá vergüenza. Qué penoso es cuando alguno de nuestros familiares inconversos nos dice estas palabras. Detesto, de verdad, hermano, detesto la frase: ¿y eso que eres cristiano? Me enoja, hermano. De verdad, me enoja. Y no me enoja que me lo digan. Me enoja que sea cierto. Que nosotros deberíamos ser el ejemplo para los inconversos. Que nuestro estilo de vida, nuestros niveles de moralidad, de honestidad, deberían ser superiores a los de un inconverso. Génesis capítulo 32. Mira, hermano, después de la caída vendrá la vergüenza. Abraham la experimentó. Abraham, por mentiroso, experimentó la vergüenza. Génesis 32, versículo 11, dice: líbrame ahora de mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. El segundo personaje, no sé si lo recuerde, es Jacob. Jacob engañó toda su vida, fue un usurpador. Coloquialmente le diríamos un tranza. Pero llegó el punto que después de su caída, la consecuencia fue que fue confrontado con sus actos. Oh, hermano, después de la caída, pues, al parecer quizás no pasa nada, pero sí pasa algo. Habrá confrontación. Tarde que temprano se sabrá lo que usted y yo hemos hecho. Porque no hay algo que no sea expuesto a la luz. Después de la caída, hermano, experimentaremos la confrontación y la consecuencia de nuestros actos. Lucas capítulo 22. Versículo 62. Lucas 22, 62. Dice la escritura: y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Mire, hermano, cuando uno de nuestros hermanos en Cristo, cuando alguno de nosotros hemos pecado contra Dios, hemos caído, vendrá amargura de espíritu, vendrá la culpabilidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero es horrible sentir ese sentimiento. Mire, hermano, yo me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria. Mire, yo no le puedo dar un testimonio que yo era el típico drogadicto que rescataron de la calle, lleno de tatuajes. No, hermano. Pero sí experimenté cosas que no debía experimentar. Sí me alejé de los caminos de Dios aún después de ser salvo. Y cuando yo estaba con ese grupito
nosotros para decirle: ¿qué estabas pensando? ¿Por qué lo hiciste? Menso, por no decir otras palabras. Y no es así, hermano. Mire, cuando caemos, viene la vergüenza, viene la confrontación de nuestros actos, viene una amargura de espíritu y una culpa. Y viene algo muy triste. Lo voy a decir coloquialmente. Nos llevamos a nuestros familiares entre los pies, por no decir la otra palabra, ¿verdad? Nos llevamos a todos entre los pies. Pasó con el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versos del 7 al 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Ya él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Oh, hermano, no es necesario que tomemos el papel de jueces. Cuando la Escritura nos dice que cuando alguien cae, ya está la sentencia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Esa parte de la Escritura es cierta, hermano. Claro que vendrán consecuencias. Cuando jovencitos fornican antes del matrimonio, claro que vendrán consecuencias. Me ha tocado ver jóvenes que querían servir a Dios, amigos míos, que teníamos planes, hermano, que muchas veces compartimos momentos de oración, que compartimos un púlpito, que compartimos una predicación en un camión, que compartimos devocionales y predicaciones juntos, y de pronto cayeron. Y no es necesario que yo lo publique a todo mundo. No es necesario que yo me jacte de su caída y de su pecado. No es necesario que en ese momento yo me levante el cuello. No es necesario que yo en ese momento mande un WhatsApp a todos mis amigos diciéndoles de su caída. No es necesario culparlo y decirle que qué menso está, que por qué lo hizo, cuando el Señor ha dictado una sentencia por su pecado. Y esa sentencia podría ser para usted y para mí. Qué triste es ver cuando siervos de Dios, compañeros, amigos en Cristo, caen. Y la iglesia, en lugar de ser quebrantada, en lugar de llorar por esos hermanos, se jactan y se ríen de su pecado, como si fuera una cosa de burla ver a alguien en el suelo. Y ha pasado. Yo no sé si ha pasado aquí,
Pero estoy seguro que en muchos lados ha pasado. Oh, hermano, que Dios nos guarde de ser esa iglesia, ese cristiano que caiga en este error. El hijo pródigo, cuando tuvo su caída, en Lucas capítulo 15, versículos 15 al 17, dice: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando viene la caída, terminaré comiendo con los cerdos. Recuerdo, hermanitos, allá en San Luis, algunos los pude guiar a Cristo, otros compañeros, algunos ya habían sido salvos. Pero recuerdo que era bien bonito. Mi rey, Diana, que han estado en las rutas del colegio, sabrán que es bonito cuando vas, te levantas temprano, a veces recorres hasta más de 40 minutos para llegar a tu ruta, y vas a esos barrios humildes y pobres, y ves a un hermano que ya trae una camisa, y ya ves a un hermano con su Biblia, ya ves a la hermana con sus niñas, con sus vestiditos, y los ves que están creciendo en la vida cristiana. Y es bonito y decirle: hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, y que te comparta de alguna de algo que vio a Dios obrar en la semana. Es bonito ver cuando nos podíamos reunir. Usted puede ver los primeros bautizos de los hermanos, en los discipulados, pastor, cuando vamos a sus casas y vemos cómo están memorizando la Biblia. Usted me entiende. Pero algo pasó. Y después vas a sus casas y los encuentras hundidos en el pecado. Y después ya no hablan, ya ni siquiera oran por los alimentos. Es más, ya hasta perdieron su Biblia. Volvieron a los vicios. Y uno se acuerda cuando ellos estaban en la casa de Dios. No es necesario que sigamos juzgándolos cuando están comiendo con los cerdos. Cuando están en el lago, en el lodo cenagoso del pecado. Ellos saben, ellos sufren. Usted ha podido ver cuando un hermano ha caído en pecado, cómo llora. Me tocó ver amigos que después de haber pecado, lo único que hicieron fue abrazarme y llorar y llorar y llorar. Porque fallaron, porque cayeron. Y no es necesario que alguien más lo siga juzgando cuando Dios ha traído disciplina a su vida.
Esa es la triste realidad de una caída que le ha pasado a muchos. David dice: oh, cómo han caído los valientes. Y es cierto, cómo han caído los valientes. Mire, cuando escuchamos de hermanos que parten con el Señor, hay tristeza, pero en el fondo hay un gozo al saber que ese hermano se mantuvo hasta el último día haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad, pastor? Pero es diferente cuando nos enteramos que ese hermano murió fuera de la voluntad de Dios. Mire, la Escritura dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Oh, tenemos un Dios increíble. Así como Dios traerá la disciplina, ese mismo Dios que extendió su mano y su vara para disciplinarnos, ese mismo Dios será el que nos esté dando la mano para levantarnos. Pero entre la disciplina, entre la caída y la restauración, hay un intermedio. Y ese intermedio se llama arrepentimiento. Si el cristiano que ha caído no se arrepiente, es imposible restaurarlo. Si usted y yo hemos caído, es imposible ser restaurados si no nos hemos arrepentido. Necesitamos arrepentirnos. El pueblo de Dios, cuando le falla a Dios, necesita arrepentirse. La Biblia dice: arrepentíos. Volveos. Porque es la única manera, es el único paso para que el pueblo de Dios sea restaurado. Es la única manera en que vamos a ver a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros familiares, a nosotros mismos ser restaurados con el arrepentimiento. Es imposible que un justo se vuelva a levantar sin arrepentimiento. Mientras ese justo no se arrepienta, seguirá en el suelo. Y sí, va a querer levantarse en sus propias fuerzas. Y sí, nosotros vamos a querer levantarnos en nuestras propias fuerzas, con pensamientos humanos, con filosofía barata, diciendo: yo puedo, sí se puede, de esta me levanto, me he levantado de peores. Pero no es cierto si no hay un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. No basta con decirle: bueno, caímos, vamos a echarle ganas, sí, pero primero vamos y pongámonos a cuentas con el Dios que le fallamos. Oh, les voy a demostrar a los hermanos que esta no me tumba. No le tienes que demostrar nada a nadie más que ponerte a cuentas con Dios. Yo no estoy en deuda con ninguno de ustedes. Si yo caigo, lo primero que debo hacer es arrepentirme con mi Dios. Y entonces podré recibir el perdón de Dios, podré recibir la restauración de Dios. Y entonces yo podré volver a estar bien con ustedes. Oh, hermano, si yo te veo caído, hermano, ven. Yo voy a buscar persuadirte a que te arrepientas, no conmigo, no con tu papá el pastor, no con la iglesia, que te arrepientas con Dios. Ahora, si has ofendido a alguien, si le has hecho algún mal a alguien, es bueno ir a pedir perdón, reconciliarse. Pero cuando un hermano cae, necesita arrepentimiento. Rápidamente, nada más voy a leerlos por cuestión de tiempo. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio luz Sara, Isaac. Oh, hermanos, Abraham mintió. Mintió Abraham. Pasó por la vergüenza de haber mentido. Un converso lo regañó. Pero Abraham era un hombre de Dios y sabía que el mentir no estaba bien. Seguramente se arrepintió.
Seguramente vio la consecuencia de haber caído y Dios cumplió su propósito en él, su hijo Isaac. Oh, hermano, cuando nos arrepentimos y después de sufrir la caída, seguramente Dios va a querer seguir trabajando en usted. Lo más seguro es que Dios va a querer seguir cumpliendo el propósito de Dios en usted. Es una mentira del diablo cuando viene el pensamiento de: no, ya Dios no va a hacer nada contigo, ya la regaste, ya pecaste, ya Dios no te va a usar. Eso no es cierto. Si nos arrepentimos, Dios tendrá misericordia y nos volverá a levantar. Génesis 21, 32, perdón. 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Después de la caída, si nos arrepentimos, Dios bendecirá a nuestras próximas generaciones. Fue lo que pasó con Jacob. Pero ojo hermano, Jacob volvió a caminar como caminaba antes. Dios le dejó ahí la marca por su pecado. Y a veces después de la caída no vamos a salir igual. Si usted alguna vez se ha caído de la bici, usted se levanta, pero se levanta ya con un raspón. En el peor de los casos, con un hueso roto, con un moretón, pero no se levanta igual. Pero Dios restaura. Hechos capítulo 2. Ese lo voy a dejar al último. Mire, vayamos a Primera de Reyes, ahorita que estamos en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 26, dice: pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo. No. 28, perdón. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Qué bueno es Dios, hermano. Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Dios restaurará y traerá paz. El rey David, después de haber matado a ese hombre inocente, el rey David, después de haber adulterado con aquella mujer ajena, ¿cómo le fue al rey David? Usted lee los salmos, hemos estado estudiando los salmos y ahí vienen muchas veces el clamor de David, cómo lo expresa. Y es cierto que cuando viene la caída, nuestra alma se angustia, como le decía, hay un sentimiento de culpa. Nos lamentamos y decimos: ¿por qué lo hice? No debía estar en ese lugar, no debía estar con esas compañías, no debí darle entrada a esos pensamientos, no debí haber visto eso, no debí haber dicho el otro, no debí. ¿Cómo nos lamentamos? Y nos sentimos perturbados, nos sentimos angustiados, pero después, cuando nosotros vamos delante de Dios y con un corazón sincero, genuino, un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios que Dios no desprecia. Y entonces Dios restaura y Dios trae otra vez la paz. Oh, aquellos problemas en casa, uno tras otro, de repente se convierten en risas y alegría nuevamente. Porque Dios restaura. Lucas 15,
versículo 21 y 24. El hijo pródigo, después de haber comido con los cerdos, dice la escritura en el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, note ahí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué nos hace creer que cuando un hermano peca, ese hermano me ofendió con su pecado? Manchó el nombre de la Iglesia Bautista Libertad. Ese hermano ya no es digno de pertenecer al movimiento bautista fundamental independiente. Ese hermano que ni se pare en las conferencias. Por favor. Si a quien lo ofendió, a quien lastimó, fue a su padre, fue a Dios. Y así como el hijo pródigo regresa con su padre, le dice: he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mira, el padre no le dijo: ay, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando? Pecador. No. Sí, había experimentado la disciplina de parte de Dios. Y después de eso, dice: a su siervo le dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No lo recibieron así como: el que lo vi en tal lugar haciendo tal cosa. El hecho de que el pecado de un hermano esté a la vista de todos no hace menos tu pecado que está oculto, y mi pecado. El hecho de que un hermano haya sido expuesto por su pecado no lo hace peor que nosotros en nuestros malos pensamientos y pecados que nadie ve. Que cuando un hermano cruce por esa puerta después de haber experimentado estar con los cerdos, la tristeza, la culpa y todo lo que hemos visto, en nosotros exista un sentir de decir: hermano, qué bueno que viniste. Estábamos orando por ti, hermano, te extrañábamos en la iglesia. Pero le ponemos la Biblia aquí. No te puedo saludar por el COVID-19. Tsunami le sonreí. No, hermano. Debería ser: hermano, qué bueno que viniste. No estás contagiado. Hermano, qué bueno que viniste. ¿Quién está contagiado? Nadie. Y un gozo de que vino. Sí, sabemos que estuvo mal. Sabemos que Dios lo disciplinó, pero después de eso regocijémonos. Y con esto quiero terminar lo que le dije al último. Si usted y yo caemos, o algún hermano de nosotros cae,